Pero hay un segundo elemento en esa dirección hacia Dios y es el elemento de la adoración. Fíjate que la adoración no es otra cosa que el reconocimiento que nosotros como individuos le hacemos a Dios por lo que nos es revelado de Él. Escuche esto. De acuerdo a nuestra revelación, a lo que nosotros hemos percibido de Dios, nosotros vamos a reaccionar y vamos a responder en una honra a nuestro Dios, que se llama la adoración. Esa reacción que tenemos ante la majestuosidad de Dios, ante la grandeza de Dios, ese reconocimiento que le damos a Dios por lo que nosotros hemos percibido que Él es. Fíjate que lo lindo de la oración es que uno puede ir creciendo en ella, pero la adoración también. Podemos ir creciendo porque de acuerdo a vayamos creciendo, mientras vamos creciendo en revelación, pues nuestra adoración también va creciendo. No podemos honrar y adorar a Dios por algo que no conocemos de Él. Así que la adoración está atada a esa experiencia que hemos tenido con Dios. Desde el primer episodio estamos hablando de las verdades de Dios, de la revelación de Dios. El segundo, el nuevo nacimiento. O sea, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Va a dar paso a que nosotros expresemos en dirección a Dios esa nuestra adoración. La adoración no es otra cosa, le hemos llamado el ministerio perpetuo de la iglesia. Un día los predicadores se van a terminar. Un día los ministerios van a terminar, pero la adoración nunca va a terminar. La Biblia dice que en el cielo continuaremos siendo adoradores. Así que usted y yo hemos comenzado esta eternidad con Dios, como tú me decías, Gabo. Esta eternidad con Dios comenzó el día que aceptamos a Jesucristo y estaremos por toda la eternidad adorando a Dios. Así que es el ministerio perpetuo de la iglesia. Fíjate que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. En otras palabras, reyes porque estamos encargados de velar un territorio. Estamos encargados de cerrar las puertas y sacar a los enemigos del territorio que Dios nos ha entregado. Por eso la Biblia dice que somos reyes, pero también dice que somos sacerdotes, o sea que somos adoradores, los que estamos encargados del culto y de la adoración. Fíjate que Dios en este tiempo anda buscando muchas cosas, pero la Biblia hace hincapié en algo muy particular. Anda buscando gente, anda buscando ovejas, la Biblia dice, anda buscando discípulos, pero la Biblia reconoce, Jesucristo hablando, y dijo, ¿qué es lo que realmente Dios persigue del ser humano? Le dijo Jesús a la mujer samaritana, el Padre está buscando adoradores. Aleluya. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es que canten bonito, no es que toquen bonito los instrumentos, es que puedan adorarle con el espíritu. Fíjate que la adoración es una práctica espiritual, como la oración. Es una práctica espiritual que nos lleva hasta la presencia de Dios, aun cuando nuestro cuerpo está aquí en la tierra. La adoración es igual. Es una práctica espiritual, es algo que se hace profundo. Por eso es que el que no tiene a Cristo no se constituye un adorador, porque su espíritu está muerto. Así es. Y como es una práctica espiritual, lo primero que tiene que ocurrir es que ocurra el milagro del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, es que entonces estamos en la posición y en el lugar apropiado, espiritualmente hablando, para comenzar nuestra relación de adoración a Dios. Así que tenemos que entender que la adoración no es música, ni tampoco instrumentos. La adoración no está ligada al llanto, ni tampoco a los gritos. La adoración no está ligada al piano, a la guitarra. Eso es. La adoración es algo más. Y yo hace un rato, pensando y meditando en esto, pude entender que la adoración viene a ser también una respuesta. Amén. Porque si nosotros nos montamos, ahorita utilizamos este ejemplo, si nosotros nos montamos en el vehículo de la oración, este nos va a llevar hasta la presencia de Dios.
Y yo estoy seguro, garantizo al 100% que una vez nosotros llegamos a la presencia de Dios, es imposible estar ahí y no darle una respuesta de adoración a Dios. ¿Quién de nosotros puede estar delante del Señor y ni tan siquiera decirle santo, 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 cuán grande y poderoso tú eres, Señor? Es una respuesta también. Pero yo quiero asentar una base, y es que nosotros no podemos adorar correctamente a quien nosotros no conocemos. Esto es una verdad sostenida por la Biblia, y tú utilizaste ese pasaje de la mujer samaritana en el Evangelio según Juan, capítulo 4, los versos 23 y 24, tú utilizaste, pero el versículo número 22, mira lo que Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Así que Jesús hace una distinción de lo que es adorar sin saber y adorar sabiendo. Entonces vamos a notar una diferencia en lo que es la adoración correcta. Una vez, Pablo se presentó en Atenas y paseando por las sinagogas de Atenas y dialogando quizás con los varones atenienses de aquel lugar, comenzó a notar algo. Esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, el capítulo 17, del 22, 23 por ahí. Comenzó a ver que aquellos varones atenienses eran muy religiosos y tenían estatuas por aquí y le rendían culto a este Dios y al otro Dios y al otro Dios. Eran espirituales de una manera poderosa. Pero en ese transcurso de Pablo se da cuenta que tienen en una esquina, en algún lugar, tenían un elemento que decía al Dios no conocido. Y esto le levantó también una banderita a Pablo. Y le dijo: veo que ustedes son muy espirituales, muy religiosos, pero han levantado un altar aquí de adoración al Dios no conocido. Y nosotros no podemos adorar correctamente a quien no conocemos. Pero a ese que ustedes no conocen, yo le vengo a predicar. Aleluya. Y comenzó a hablar de Jesucristo. Y comenzó a hablar de las verdades del reino. Y dice que muchos aceptaron al Señor. Tenemos que asentar esta base. Que nosotros, la manera donde nosotros nos vamos a acercar a Dios en oración de forma correcta, es entre más lo conozcamos. La adoración verdadera está ligada al conocimiento. Mira lo que dice esta frase de un gran escritor: una adoración verdadera se concibe en la oración, se forma en la oración, nace en la oración, crece en la oración y madura en la oración, porque es el mecanismo establecido por Dios para que nosotros lo conozcamos más. Así que tenemos que tener en cuenta que entre más nosotros nos relacionamos con Dios, así también los límites de alcance de nuestra adoración también van a ir creciendo, porque entre más los conozcamos, más le podremos adorar. Amén. Así que ya tenemos en esta primera parte, podemos reconocer estos elementos de la oración y de la adoración. Así que estos elementos son tan importantes que son los que nos van a permitir, son parte de los elementos que nos van a permitir mantener esa liberación. Pero fíjese que hemos discutido todos estos elementos porque usted y yo debemos saber que la vida del guerrero es una vida de oración y de adoración. No solamente o exclusivamente de un momento en el día, sino que tenemos que aprender a ser adoradores en todo momento. Sí. Y a orar en todo momento. Hay gente que tiene que aprender a levantar sus manos en los momentos aún de tribulación y de angustia. Usted y yo tenemos que saber que tenemos que adorar a Dios, no importando lo que estén viendo nuestros ojos, porque esa adoración nos va a mantener en la presencia de Dios. Sí, donde nos llevó la oración, la adoración nos va a mantener allí. Y estando allí vamos a poder ver y creer las cosas que son indispensables que veamos y que creamos.